Hoy os vamos a hablar de 5 juegos que no os recomienda nadie, más o menos, ¿eh? Vale, no es que no le gusten a nadie ni nada así, sino que pasaron un poco sin pena ni gloria y sin embargo sí pensamos que pueden encajar a mucha gente y que están bastante bien. Sí, son juegos que podemos decir que están, pues esto, no han mantenido la repercusión que nosotros pensamos que en principio deberían tener, porque nos parecen que son juegos bastante guays, que están muy bien de jugar, así que podemos decir que son los olvidados, pero geniales. Así que venga, vamos a empezar y el primero que traemos a colación es el Mandalorian Adventures, que es un juego más o menos reciente, salió el año pasado, de hecho acaba de salir no hace mucho una expansión para el juego, pero sí es verdad que no tuvo una acogida muy allá, le cayeron bastantes palos, ¿eh? Sí, yo creo que esto fue debido a la calidad de los componentes, ya lo comentamos en nuestra reseña, la calidad de los componentes no era a la que últimamente estamos acostumbrados en muchos juegos, así que creo que eso fue lo que hizo que no se hablara tanto de él o que la gente no tuviera en boca de todo el mundo este juego. Pero sí, la verdad es que es un juego muy bueno. El juego como juego a nosotros nos ha gustado bastante. O sea, sí es verdad, y esto es así, la calidad de los componentes deja bastante que desear. Sobre todo la que son las cartas, pues nos venían como combadas, una cosa súper rara. Incluso el tablero no era muy grueso, también, porque era del cuaderno y no era muy grueso y también estaba combado. Era un poquito, la calidad es un poquito regulera. Sí es verdad que a cambio, bueno, podemos decir que es un juego bastante económico, pues no ha llegado a los 50 euros, no sé, eran 49 por ahí. 50 euros con licencia de Star Wars, pues a ver, no deja de ser un dungeon crawler, ¿vale? Tú vas reproduciendo episodios de la serie, lo cual está bastante bien, pero no tienes dados, ¿vale? Supongo que esto mucha gente lo echaría en falta, ya sabéis que yo prefiero los dados. Pero es verdad que la mecánica que tenía de las cartas para hacer las acciones y demás estaba muy bien, lo hacía tremendamente cooperativo, porque tenías que planificar, no, luego yo hago esto, entonces tenías que planificarte muy bien y organizarte muy bien en equipo para poder llegar a buen puerto. Entonces, la verdad es que a nosotros nos gustó, nos gustó bastante, así que bueno, si no habías oído hablar de él, o has oído hablar de él, pero has oído hablar mal de él, por así decirlo, ¿vale? Si te surge la duda, te dejamos ahí, ping, ¿vale? Y ahí tienes la lista de nuestro contenido y ya lo puedes ver todo en detalle más tranquilamente y ver si, oye, pues me encaja o no me encaja. Pero a nosotros, pues oye, en principio sí nos gustó bastante. Venga, vamos con el siguiente. El siguiente es otro de los juegos que pensábamos que iba a tener más repercusión por ser de Marvel, pero luego no tuvo tanta, que es el Marvel Dagger. Sí, a ver, aquí lo que... Bueno, pudo haber muchos factores, ¿vale? Pues es verdad que pasó muy... Más que desapercibido, podemos decir que hubo hate, se le cargó mucho por el precio, porque son 90 euros lo que cuesta el juego. Sí. ¿Vale? Que lo mismo, hoy en día 90 euros sale y nadie dice nada, ¿vale? Pero sí es verdad que salió en el momento en el que acababan de subir los precios, no sé, dos veces seguidas por todo, después de la pandemia y demás, y todo el follón de los contenedores y demás y tal. Y claro, se hacía un poco caro, porque eran 90 euros y veníamos de haber pagado a lo mejor unos 60 o algo menos por un Arkham Horror tercera edición, que podemos decir que, bueno, vale, tiene la licencia de Marvel y tal, pero 90 euros, sin miniaturas y demás. Y yo creo que eso, no sé si es lo que mató el juego, pero yo creo que sí que le lastró, ¿vale? Pero como juego, oye, está súper bien. O sea, es un juego de Marvel, es un juego, podemos decir, un poco más de aventuras, por así decir, con el tablero, te vas recorriendo el mundo, tienes distintos settings, distintos enemigos a los que enfrentarte, cada uno con sus peculiaridades. Y sí es verdad que para los que valoréis mucho la rejugabilidad, que ya sabéis que yo aquí sé decir la rejugabilidad, pero que aquí tenéis rejugabilidad para rato, ¿vale? Simplemente el cambiar los héroes con los que juegas y demás activa unos combos u otros. Y además cada héroe podía tener como un aspecto parecido al Marvel Champions en ese sentido. Estaba bastante enfocado a cualquiera de los aspectos y eso hacía que pudieras hacer ciertas combinaciones. A mí me pareció muy entretenido. Los llevamos a un Discípulos Day de los que organizamos. Además estuve yo demostrándolo porque nos llevó in extremis y era la que sabía jugar. Y la gente no salía mal. A mí la gente me lo comparaba mucho con el Eldritch. ¿Te acuerdas? Que lo comparaban mucho con el Eldritch porque había un mapa. O sea, realmente no tiene que ver con Eldritch, pero bueno. Sí, esto es algo que pasó mucho, pero además que pasaba antes de que el juego hubiera salido a tienda. Es decir, la gente te decía, pues es un Eldritch, y otros me decían, es un Pandemic. Y digo, pero si no la has podido jugar, espérate. Entonces, a mí no me encaja Pandemic y no es un Pandemic y me gusta mucho Eldritch y no es un Eldritch. Vale, sí es verdad que es uno de los quizás, y aquí me voy a mojar, uno de los mejores juegos
con narrativa emergente, ¿vale? Es decir, tú no vas a tener... a ver, tienes eventos y tal, pero no tienen un texto narrativo ahí de volverse loco, ¿vale? Si acaso en alguna carta tenemos una frasecita y demás. Pero el juego juega, valga la redundancia, a la narrativa emergente, que entre los jugadores te vayas montando la película y demás. Y eso lo hace muy bien, funciona muy bien para que esa narrativa emergente vaya surgiendo. A nosotros nos encantó, lo jugamos a 2. Sí. Yo lo jugaba en solitario a 4 o 5, creo que lo llegué a jugar, no sé cuánto era el máximo que podía. Nosotros en la mesa del Discípulos lo jugábamos a 5 incluso, 4 o 5 y... Igual, un juego tremendamente cooperativo en el que hay que planificar muy bien la ronda entre todos para ver qué hacemos cada uno, explotando las habilidades de nuestros héroes para poder llegar por el bien común. a buen puerto. Y eso sí, ahora, hoy en día, ¿vale? Si buscáis, ¿vale? Depende a lo mejor un poco. El otro día creo que lo compartí en la comunidad de YouTube, con un enlace, lo había encontrado, yo no sé si era por 30 o 33 euros, ¿vale? Fíjate. Que no sé si ahora estará, pero si os interesa y demás y tal, y estáis pendientes, no es raro que cada poco tiempo lo veáis, aparte que está más barato, a lo mejor por 50 ya lo encontráis. Pero si queréis esperar y estáis atentos en varias tiendas, pues lo podéis llegar a encontrar, pues ya digo, yo puse el enlace de por 30 euros, ¿vale? Si aún así dices, ay, no sé, me gustaría ver más, pues ¡ping! ¿Vale? Ahí te dejamos la lista con los vídeos que hicimos nosotros para que lo puedas ver todo más tranquilo y en detalle. Sí. Siguiente que tenemos, el Visit de asedios. Sí. Es un juego de asedios, el juego de asedios por excelencia, diría yo. Es un juego donde tenemos que defender nuestra fortaleza de los demás. A mí tengo que decir que a mí me gustó. Es un Tower Defense. Sí. Pero digamos que... iba a decir muy Tower Defense, pero es que estás defendiendo la torre, que es un castillo. O sea, sí, literalmente estás defendiendo... ¿Sabes cómo llevarlo? No, literalmente, prácticamente. Entonces, por cada frontal del castillo, por cada lado, ¿vale? Tú veías ahí las tierras de tu reino y empezaban a salir criaturas del Averno que iban a por ti, una oleada y otra oleada. Y no podías descuidar ningún flanco, o sea, no podías descuidarte tampoco. Estaba muy chulo en ese aspecto, muy agobiante, en Tower Defense, creo que tenías también una catapulta, creo que siempre tenías que llevar a los 4 personajes, ¿vale? Que es el mago, que es el clérigo y demás, y te los tenías que tener para intentar ir cubriendo pues todos los frentes y demás. En realidad, el objetivo no es ganar porque derrotes a las hordas que te asedian, ¿vale? Lo que hacía el juego era, cuando empezaba el asedio de estas criaturas infernales que venían debajo del suelo. Tú mandas un mensajero, entonces había un token que era el mensajero y tenía que abandonar la zona de juego, luego no sé si pasaban 1 o 2 rondas, no recuerdo, y el mensajero tenía que volver. Entonces tú tenías que aguantar a que el mensajero volviera con la misiva de ya viene la ayuda, ¿no? Si el mensajero conseguía regresar al castillo, pues ganabas la partida, no porque derrotaras a la gente, sino porque se supone que venían los ejércitos en ayuda y ya está, y habías aguantado y solventabas la papeleta. Yo creo que es que tiene mucho tiempo, ¿vale? Yo no sé si lo vais a encontrar por ahí, podéis buscar o de segunda mano y tal, porque sí es verdad que tiene mucho tiempo. Entonces, a lo mejor pasó más desapercibido porque era otra época, en el sentido de que pues no había... A ver, internet ya existía, ¿no? Y todo esto. Y había canales, pero había muy pocos, por ejemplo, había muy poco comparado con hoy en día, había muy pocos canales de YouTube y salió pues seguramente en bastante pocos canales, entonces la repercusión que pudo tener es pues más escasa. Pero es verdad que como Tower Defense, es uno de los que... Y ahí lo tenemos, no nos hemos deshecho de él, ¿eh? Y también hay que tener en cuenta que en el mundo de los juegos de mesa pasa igual que, por ejemplo, en el cine. En el cine puede llegar una película muy buena, pero como llegue un éxito que se coma, pues acordaros cuando salió, por ejemplo, Oppenheimer y Barbie, que era la dualidad, ¿no? En ese momento puede llegar una película muy potente en el momento y comérselo. Pues con los juegos de mesa pasa lo mismo. Si llega un juego que está muy de moda y muy potente, se come todos los comentarios, todos los vídeos, y al final hay algunos de los que nunca oyes hablar, porque estoy segura de que todos vosotros tenéis algún vídeo, algún juego que no hayáis visto mucho en los vídeos y os dé rabia porque no se ha oído tanto. Sí, además que bueno, ya con el volumen, actualmente el volumen de juegos que salen a la semana es imposible abarcarlos y cubrirlos todos, y es altamente probable que alguna joya se pase por debajo del radar porque no cae en gracia o lo que sea, luego pasa el tiempo y se redescubre y demás y tal. Pero bueno, V6, si os gustan los Tower Defense, echadle un vistazo, ¿vale? Os dejamos aquí los vídeos que tenemos, ¿vale? Ya digo que encontraron, no sé si de segunda mano y demás, porque sí que tiene tiempo, ¿vale? Tiene tiempecito. Siguiente. Vamos a seguir con otro, que es un Arkham. Además, es un Arkham Files que salió, que es el Hora Final. El Hora Final quizá no se oyó tanto porque la gente esperaba un juego de Arkham Files como estábamos acostumbrados, ya sea en cualquiera de los Arkham que tenemos, tercera edición, el LCG,
el Eldritch, el símbolo arcano, o sea, tenemos muchos y este juego se salió de la norma. Este juego no es igual a ninguno de los anteriores. No, tiene un enfoque diferente. Pertenece a los Arkham Files, pero, como ha dicho Penélope, es distinto en el sentido de que los Arkham Files siempre esperamos que tengan cierto componente narrativo, ¿no? En mayor o menor medida, llevado de una manera u otra, pero todos acaban teniendo, quizás quitando el símbolo arcano, ¿no? Que también es más antiguo. Y ahora al final jugaba a otra cosa, jugaba en otra liga. Es un juego, además es un juego pequeñito, este es económico, este igual si lo encontráis lo vais a encontrar bastante baratillo, ¿vale? Pero jugabas en el campus de la Universidad Miskatonic, cual era bastante divertido, y bueno, pues tenías que intentar evitar la llegada del primigenio, ¿vale? El Para ritual... eso tenías que descubrir el ritual. No, el ritual ya se había producido. Sí, pero tenías que descubrir los símbolos. Sí, los símbolos. Tenías que deducir, por así decirlo, cómo habían hecho el ritual para intentar contrarrestarlo. Entonces tú te vas moviendo por el tablero, ¿vale? Y tenía una cosa que creo que trasladaba muy bien. Igual que el Marvel Dagger, juega mucho a la narrativa emergente, porque no tiene textos, no tiene narrativa. Entonces es la película que os montéis un poco entre los jugadores, ¿vale? Lo bueno, o una de las cosas que creo que trasladaba muy bien, porque claro, tú estabas en lo que es toda la universidad con los distintos edificios, entonces a lo mejor mi compañero estaba en la Facultad de Ciencias y otro estaba en otro edificio más allá. Entonces, el juego no te permitía hablar, comunicarte en el sentido de decir, no, si tú estás en el edificio de aquel, ¿cómo vas a hablar con este otro que está aquí? Claro, entonces tenías que intentar deducir, ¿vale? O qué iba a hacer cada uno. En su lugar, ¿no? Claro, ¿qué va a hacer este para no hacerlo yo? Para que salga una estrategia bastante bien montada y demás. Además que los enemigos, los monstruos, se iban moviendo por el tablero por diversas rutas. Entonces, dependiendo del enemigo que te salía, se iba a mover de una forma o de otra porque no se comportaban todos igual. Entonces, más o menos podías llegar a prever... Y más o menos tenías que ir deduciendo los símbolos del ritual. Entonces, tenías que pensar mucho. Yo creo que en ese sentido tenías que pensar mucho. Y te voy a decir que el movimiento de los monstruos a mí me parecía súper divertido. ¿Vale? Porque entraban por un sitio y tenían rutas por las que se iban moviendo. Entonces, si los edificios, digamos, que ya no daban más abasto, no cabían más criaturas, pues se iban moviendo por el campo y se te iba llenando todo de bichos. Entonces, a mí me resultaba bastante divertido. Igual, un juego que pasó desapercibido, yo creo que es por eso, porque al ser un Arkham Files creo que nos esperábamos o la gente esperaba otra cosa. Sí. Y eso le pudo lastrar en ese sentido. Igual, juego que ya digo, si lo encontráis de segunda mano o por ahí tal, va a ser económico, ¿vale? O va a salir bastante económico. Y que os va a permitir experimentar un poquito los Arkham Files, echándole un poquito de cuento, ¿no? De narrativa emergente. Y las partidas son más breves, es decir, no era como echarte un Arkham Horror, ¿vale? Es un juego mucho más ligero en ese aspecto. Y bueno, pues pasó desapercibido y ahí está. Se quedó. Y si lo queréis conocer más en detalle, pues dejamos ahí. Eso es. Todo lo que tenemos. Y por último, otro de los que hemos elegido es el Tamashii Chronicles of Ascent. Este no entiendo por qué no se ha hablado más de él, porque este sí que, o sea, me atrevo a decir que es un juegazo. O sea, esto, ¿sabes? Los otros me parecen juegos que están muy bien, pero joder, es que este me parece. Tamashii no es mundo Star Wars, no es mundo Arkham, no está dentro de un Tower Defense típico Dungeon Crawler a los que solemos jugar. Es un juego totalmente distinto, donde nos metemos en un avatar para hacer ciertas cosas y tenemos que crear un programa. Estaba bastante chulo y bastante novedoso. Sí, además bastante narrativo. Es una especie de Dungeon Crawler porque tú no dejabas de tener tus losetas, entonces los lugares normalmente estaban, por así decirlo, ocultos hasta que entrabas. Pero era una mitad solo esa del juego, ¿no? Eso era solo una mitad del juego. Entonces estaba eso y lo que desarrollabas en tu tablero de personaje. Sí, pero quiero decir que, a ver, si lo tienes que... Yo lo describiría como Dungeon Crawler, bueno, ¿vale? Sí. Tú te vas a mover por las losetas digamos que están ocultas. Cuando llegabas a esa localización le dabas la vuelta en función de la localización, pues podías a lo mejor hacer unas cosas u otras y demás. Y luego tenías lo que dice Penélope, el tablero del jugador, donde tú hacías tus rutinas, ¿vale? Que era pues moviendo fichas de colores y demás para hacer programas, y cuando hacías esos programas pues conseguías determinadas ventajas y demás. Y tenía un componente narrativo que yo creo que está muy chulo. Por compararlo, lo podría comparar a lo mejor al Arkham Horror 3, en ese sentido de que tú sacas el códice, pues no es que haya un códice aquí, ¿no? Pero tenías una carta, tú le leías la ambientación y normalmente te daba a elegir, ¿no? Pues ¿qué haces? ¿Huyes o vas? No sé qué. Y en función de lo que fueras eligiendo, pues la partida se iba ramificando y tú ibas haciendo una cosa u otra. Entonces, de verdad, a mí me pareció
cuando lo probamos y demás, dije, este juego está muy bien. A mí me gustó porque se me parecía a ningún otro. También es verdad que no tenía esa sensación de estar jugando a un juego que ya he jugado. Me parecía muy distinto. Así que bueno, si no lo conocéis el Tamas y demás, también tenemos aquí un poquito de vídeos, que podéis echar un vistazo, ¿vale? Este es The Awakening Realms, una línea que sacó, no sé si la mantienen, The Awakening Light o algo así, como juego más pequeño. Es menos mal que pequeño. Menos mal que pequeño. Vale, pero sí que es verdad que está en tiendas y hay versión standee que es más económica y con miniaturas no sé si se podrá pillar. Pero bueno, con la de standees, pues hombre, hay mejor miniaturas, ¿no? Pero bueno, te sale más económico si es con standees y tal. Y de este, además lo estuve mirando ayer y dije, sí, hay algunos vídeos por ahí y tal. Pero sí es verdad que no hubo movimiento en las redes, tampoco la gente habló. Y, joder, o sea, a mí me parece de verdad. Lo mismo por lo que hemos comentado, ¿sabes? Que a veces sale otra cosa y ya... Puede ser, por la razón que fuera y tal, pero la verdad es que a nosotros nos sorprendió mucho y nos gustó, nos gustó mucho. Así que, bueno, pues poco más. Pues vamos a dejar que Penélope despida el programa. Venga, Penélope, dale. Pues nada, no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y no olvides suscribirte. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla, con espadas y pergaminos, enfrentan la oscuridad. Dungeon Crawlers.